bien, nos encontramos pues aquí con Víctor Quijada, abogado y analista político, quien nos va a dar pues su apreciación del panorama político que vivimos ahora. Muchas gracias por esta entrevista. ¿Cómo estás, Cari? Buenas noches. Muy bien, empecemos pues por el tema que ha marcado la agenda esta semana y es la detención de Keiko Fujimori por 36 meses, esta prisión preventiva. Cuénteme, ¿cómo usted analiza lo que ha dicho el auto de detención del juez Richard Concepción Carhuancho? Bueno, en primer lugar yo pienso que hay que separar el aspecto político del tema legal. A mí, bueno, lo vuelvo a reiterar, como he hablado en otros medios, de que cuando los temas legales se politizan, ocurren decisiones, en este caso del Poder Judicial, que es el juez Concepción Carhuancho, con cierto tipo de presión mediática, ¿no? Porque pareciera que habría toda una maquinaria de demolición contra los partidos políticos, bueno, y en este caso le tocó a Fuerza Popular, ¿no? Que ya tenía también varios cuestionamientos. Yo no dudo de que hay cosas que tiene que de alguna manera explicar Fuerza Popular respecto al financiamiento, respecto a la forma como han estado realizando sus prácticas y la forma como tomaban sus decisiones dentro del Congreso. Pero eso es un tema netamente político, ¿no? Y lo que yo puedo observar acá es de que desde el punto de vista legal, netamente, ya habiendo existido precedentes respecto a cómo se debe de desarrollar la detención preventiva, que como ha dicho el Tribunal Constitucional en el caso Humala y en el caso de Moquegua, es la última ratio y la valla para que se dé la detención en un proceso es más alta, que hay que de alguna manera tener un grado de certeza superior y un real peligro procesal o poner obstáculo a la justicia, ¿no? Digamos, porque ahí es donde generalmente se basa la discusión de una detención, ¿no? Y no puede ser la regla general, como ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Para mí, del punto de vista legal, en verdad es un exceso que ha sido cometido por parte del Poder Judicial, pero también de alguna manera no lo responsabilizo totalmente al juez Concepción Carhuancho, porque hay que recordar que quien hace el pedido de detención es el fiscal, Domingo Pérez. En la historia peruana, procesal, penal y en general en el Poder Judicial, es muy complicado que un juez contradiga un pedido de un fiscal, es muy complicado, ¿no? Y más aún con la fama que ya tiene Concepción Carhuancho de que es un juez bastante inquisitivo, si queremos llamarlo así, y que era un poco difícil que le dé la contraria a lo que el mismo Domingo Pérez ha pedido, ¿no? Sinceramente, me llama mucho la atención de que ya habiendo terminado la etapa de reunión de los elementos de convicción, que podemos llamarle prueba de alguna manera, o medios de prueba, ahora el nuevo Código Procesal Penal ha cambiado de nombre, pero hablando, digamos, para que la gente nos entienda, son medios de prueba, documentos que de alguna manera sirven para que se puedan, en este caso, actuar en la detención, ¿no? Lo que yo veo acá es que es un juicio adelantado, porque se han discutido cosas de fondo que se tienen que discutir en el juicio oral, en primera instancia. Y en segunda instancia es de que veo que se han aportado instrumentos a última hora que no corresponden, porque ya terminó la etapa de reunión de los medios, de los elementos de convicción, de los medios de prueba, como son los chats, por ejemplo, que si bien es cierto hay un testigo protegido, todavía el tema de la discusión del fondo se tiene que discutir en el juicio oral. Entonces, para mí, más pareciera una venganza política de cierto grupo de... Bueno, tú sabes cómo se mueven los poderes fácticos dentro de nuestro Estado, y esta es una muestra más de cómo ha venido actuando, bueno, lamentablemente la clase política, ¿no? Con la influencia del Poder Judicial. Acuérdate que en nuestro Poder Judicial, nuestro sistema de justicia en general está totalmente delegitimado, y esto se debe pues a que, bueno, tenemos el caso de Chávarri, el caso de Nostroza, y no me sorprendería que haya otro sector que simpatice con un determinado grupo que de alguna manera le esté dando el vuelto a Fuerza Popular, a los caiquistas, ¿no? Porque incluso yo ayer vi un programa, ¿no? Que le sacaron, se difundió alguna información de los vínculos que tenía Domingo Pérez, su esposa, los vínculos que tenía con Vizcarra, de alguna manera, porque archivó un caso justo del Moqueguazo cuando él era fiscal en Moquegua. Se observa también de que estuvo en la investigación del caso Madre Mía, de Humala. Entonces hay cosas ahí que yo dudo de la imparcialidad del fiscal, y de alguna manera había también una recusación que resolverse respecto a Concepción Carhuancho, ¿no? Entonces, cuando las decisiones
se toman de esta manera apresurada y más por la presión mediática, de alguna manera le quita el mérito legal de las decisiones que deben tomar el Poder Judicial, que deben ser totalmente imparciales y no subjetivas, ¿no? Que es ahí donde llega, digamos, la discusión, que no me cabe duda que al igual que el caso Humala, quizás Fujimori y los demás que se dé la detención en estos días tendrán pues que ir a la vía constitucional, el habeas corpus, ya viendo un precedente previo, ¿no? O a través de una apelación que lo puedan de alguna manera revocar esta decisión, ¿no? Lo que dijo el juez Richard Concepción Carhuancho al finalizar pues esta audiencia es que se brinda se acepta estos 36 meses de prisión preventiva, más que todo porque existe un proceso, o sea, un mayor riesgo de obstaculizar la investigación que el peligro de fuga, ¿no? Porque se ratifica que hay arraigo familiar, ocupacional y entonces, ¿usted cree que cumplió con el sustento que hizo el fiscal José Domingo Pérez, de que sí había un riesgo grande de que se obstaculice la investigación? En verdad, los criterios que ha tomado por mí, por parte de tanto de lo que ha aportado Domingo Pérez como lo que ha valorado Concepción Carhuancho, no tienen aún asidero legal. Y coincido por ejemplo, con varias opiniones de abogados que están saliendo en diversos medios, que los chats, para empezar, o sea, las conversaciones informales no tienen, salvo para temas de delitos de difamación o por delitos contra el honor, que son delitos privados, tienen una validez y crean una certeza legal, digamos, en los jueces, ¿no? Muy pocas veces se ha observado tanto en el Perú, es la primera vez que escucho que validen chats en temas de corrupción. Realmente lo que se ve son los audios, ¿no? Y tiene una forma para legitimar esos audios, que se pasa a una audiencia, el reconocimiento de la voz, cosa que no ha ocurrido en estos chats, porque yo que sepa, nadie ha reconocido que ese es su diálogo. Yo no sé si esto se llegó a encriptar, si está certificado por notario, por ejemplo. O sea, hay una formalidad que pienso que más el Poder Judicial está actuando, y bueno, el Ministerio Público, más para las cámaras que en la aplicación de la ley. Y me preocupa porque Concepción Carhuancho es un juez reconocido que de alguna manera ha trabajado casos realmente complicados como el de Caracol, el de Gerald Oropesa, el caso del Callao, entre otros, ¿no? Entonces, en verdad, a veces tomar ese tipo de decisiones con determinado juicio de valor y más para las pantallas y por la presión mediática, que digamos dentro del punto de vista de la legalidad, es cuando digamos ya se duda de su imparcialidad. Y bueno, yo no he escuchado hasta ahorita ninguna opinión de algún abogado, al menos al día de hoy, que esté a favor de esa detención preventiva, ¿no? De verdad, me parece que es un exceso. Eso no estoy diciendo que no se le siga el juicio, claro, porque eso es una cosa muy distinta. Ella y los 11 que están ahí, yo creo que pueden afrontar el juicio, porque no me queda duda que hay cosas o suficientes indicios de un delito. No sé si será lavado de activos o evasión tributaria, no sé, eso se discutirá en el juicio, pero creo que el tema de la detención es excesivo, ¿no? También se fundamenta mucho el testigo protegido, quien sería pues el congresista Rolando Reátegui, ¿no? Lo que argumenta la defensa de Keiko Fujimori es que no se ha comprobado lo que ha dicho el testigo protegido, ¿no? ¿Cómo funciona esta figura de testigo protegido en un caso como este? Tanto la figura del curador eficaz como los testigos tienen, digamos, para hablarlo en términos simples, que reunir determinadas condiciones para que puedan tomarse como ciertos sus declaraciones o los documentos que aportan. Y básicamente la etapa para que ellos figuren como verdaderos testigos o colaboradores o en general quien quiera aportar o salvarse o aminorar su pena en el juicio es en la etapa del juicio. Y ese también es un tema para ver, pero hay que recordar que yo sí coincido con, por ejemplo, la doctora Moretti cuando dice que lo que se requiere son indicios. O sea, el artículo 268 del nuevo Código Procesal Penal establece 3 requisitos. Uno de ellos es indicios del delito. Entonces, no es necesario que todavía sea lo que dice el testigo sea verdad, ¿no? Porque eso se verá en la etapa de juicio. Lo que establece el código es indicios del delito. Entonces, ahí sí existen indicios del delito, pero lo que sí me preocupa es el tipo penal, por ejemplo, ¿no? Si es realmente lavado de activos, si es crimen organizado. Bueno, eso es un tema que habrá que analizarse con posterioridad, ¿no? Pero sí me parece, vuelvo a reiterar, excesivo los 36 meses de detención
bueno, en general a una agrupación que de alguna manera, bueno, sí es cierto, tienen cosas que aclarar a la sociedad. Creo que no se puede ser tan inquisitivo, ¿no? En la etapa de, digamos, de la Santa Inquisición ya acabó en la Edad Media, ¿no? Ellos, la defensa de Keiko Fujimori, van a apelar, ¿no? ¿Cuánto tiempo demora este proceso de apelación? ¿Cómo cree que vaya a ser el resultado finalmente de eso? Bueno, ya acuérdate que ya se apeló la detención preliminar en el caso pasado, que bueno, era de 10 días, que entonces que le dieron y se revocó la resolución. Bueno, el plazo, bueno, ya están dentro del plazo, son, si no me equivoco, 10 días hábiles para apelar. O sea, se considera de lunes a viernes. Me imagino que el lunes o martes a primera hora van a presentar la apelación. Y de ahí por lo menos, bueno, dice 30 días para que se eleve. Bueno, sabiendo cómo actúa nuestro Poder Judicial, esperemos que se cumplan los plazos procesales y esperemos de que, bueno, no más de 30 días, como establece el código, se instaure la audiencia en la Sala Penal Nacional y que de alguna manera, pues, siguiendo el criterio del Tribunal Constitucional y de la Casación de Moquegua y lo que ya resolvió con anterioridad la misma Sala, pero en un tema parecido, digamos, será pues seguramente revocarlo, ¿no? Que siga su juicio pero en libertad, ¿no? No he visto indicios de obstaculizar a la justicia más que una conversación informal, es decir, es reprochable el hecho de cómo se ha dirigido o cómo se dirige ese partido, pero es una conversación informal, ¿no? Yo no sé qué tanta validez tenga ajos y cebollas que se puedan decir en una conversación informal con un tema legal, no es un audio, no hay una orden, un memorándum, un documento, digamos, que tenga un tipo de asidero para ver si realmente hubo o no hubo ese blindaje que se dice, por ejemplo, ¿no? Porque una cosa es lo que se dice y una cosa es lo que se tiene que probar en un juicio, ¿no? Que se está dejando de lado esa visión, ¿no? Muy bien, ahora cambiemos de tema y es que el día de ayer pues apareció un rumor de que el presidente Martín Vizcarra pues estaría planeando un golpe de Estado. Esto en medio de la situación política que vivimos, ¿cómo se puede interpretar? Bueno, en verdad, esas declaraciones fue justamente del señor Alan García y, bueno, algunos congresistas más, que no recuerdo ahorita los nombres, pero me parece que es un exceso, ¿no? Porque si es que hubiese querido haber algún tipo de ánimo golpista por parte del actual Poder Ejecutivo, que sigue siendo peruanos con el cambio, pero con otro rostro, ya hubieran, pues, desde un primer inicio no aceptado el cargo Vizcarra ni la presidente Arauz, y bueno, y se hubiera mandado a elecciones o de repente el presidente del Congreso de aquel entonces hubiera asumido la presidencia. Lo que yo veo es un ánimo de querer encender la pradera o de alguna manera buscar el conflicto, porque en verdad ya el mismo presidente de la República lo ha aclarado vía Twitter y Facebook de que no hay un ánimo de querer dar un golpe, ¿no? Es más, el golpe de Estado sería contra el legislativo, ¿no? Es lo que entiendo, ¿no? Porque la otra figura sería que el legislativo le dé otra vez la vacancia a Vizcarra, lo cual lo dudo, porque ahorita Fuerza Popular, que es la que tiene la mayoría, está totalmente quebrado. Y por el lado del Ejecutivo, viene pues ya, digamos, las de ganar. Si queremos salir del ámbito legal y irnos al ámbito político, lo que puedo observar es de que existe determinada posición a favor del Ejecutivo de poder tomar sus decisiones. Le salió bien después del 28 de julio el plantear las reformas, estaba arriba en las encuestas, le quitó fuerza, que ya de fuerza no tiene nada de Fuerza Popular, ¿no? Y tiene, bueno, digamos, si queremos hablar en términos coloquiales, la sartén por el mango para que pueda, digamos, en estos 3 años que le queda, realizar gestión, que es lo que realmente lo que la población quiere, ¿no? Lo que me preocupa a mí, Cari, es de que se salga de estas discusiones políticas, que lo único que hace es enfriar la economía, generar incertidumbre y malestar en la población, y que de una vez ya que el Ejecutivo tiene la tranquilidad para poder gobernar, aunque bueno, se puede ver abusos o no abusos, la forma en cómo media autoritaria que está actuando, es un tema de discusión política, pero lo que la gente quiere es gestión, ¿no? Lo que la gente quiere es que se busque solución a los problemas de economía, los problemas de seguridad, de infraestructura pública, de educación, de salud, cualquiera fuera la necesidad que tiene la población. Salir de esta discusión, de este embrollo político, que lo único que genera es malestar, y pasar pues al tema de la acción, ¿no? Que es realmente lo que la población quiere, ¿no? En todo caso, desde su punto de vista, ¿cómo califica el actuar del presidente ahora que viene pues en un contexto político bastante complicado? Primero César Inostroza, luego el tema de Keiko Fujimori, ahora este rumor del golpe de Estado, situaciones que distraen
en algún momento el ministro de Justicia lo dijo, de que se está paralizando la agenda nacional, lo importante, el trasfondo, y que no se siente ahora, pero en un futuro el bolsillo del peruano a pie va a darse cuenta de lo que está pasando. ¿Considera que el presidente está actuando de acuerdo a la medida? Bueno, hasta el momento la forma en cómo ha actuado, básicamente político, le ha resultado, ¿no? Porque acuérdate que cuando él asumió, prácticamente de alguna manera estaba subsumido al poder legislativo. Ahora la situación se ha invertido totalmente. Esa tranquilidad que le necesitaba para gestionar, para que no le, de alguna manera le cuestionen sus nombramientos de ministros, o la tranquilidad que él requiere para nombrar a esa burocracia de mando medio que está en los ministerios, que son al fin y al cabo quien tienen la función administrativa y ejecutiva, porque son por ellos quienes pasan los presupuestos, por ellos pasan los informes, por ellos pasan los expedientes técnicos, por ellos pasan los temas de inversión pública en general, ¿no? Y al fin y al cabo la cara puede ser Vizcarra y sus ministros, pero detrás de ellos hay un equipo técnico que son más o menos 960 funcionarios. Se cuestiona de que Fuerza Popular quería copar cargos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si es que nosotros llevamos, digamos, al ámbito político y esta discusión y peleas internas y que quien tiene el poder, que es lo que más o menos hasta ahorita ha venido ocurriendo, no permite avanzar un país, pues, ¿no? Entonces, no se sabe cuáles son las políticas de gobierno, no se sabe cuáles son los rumbos, uno dice A, el otro irá a B, uno torpedeará al otro, ¿no? Pero ahora que él tiene de alguna manera el camino un poco más libre para poder gestionar, realmente esperemos que, bueno, al menos bueno, se defina qué políticas nacionales van a haber, ¿no? Se habla de la lucha contra la mujer, se habla del tema de, no sé, pues de la reconstrucción con cambios, que solo tenemos el 10% de ejecución presupuestal, imagínate. Ese tipo de situaciones tienen que de alguna manera impulsarse, y eso sí es responsabilidad del Ejecutivo, que si bien es cierto actuamos hasta ahorita dentro del principio de autoridad, con legitimidad, está alto en las encuestas, esperemos que el discurso no solamente se agote en el hecho de que se va a luchar contra la corrupción, sino que el discurso vaya más allá, ¿no? Como tú bien mencionaste hace un momento, ¿no? Digamos que se vean los temas de fondo y que realmente lo que la sociedad requiere que es satisfacer sus necesidades, ¿no? Muy bien, vamos a leer un tuit, me dicen desde Switcher, de Marta Chávez, a ver si lo tenemos en pantalla. Muy bien, dice lo siguiente: ¿por qué mejor no le sopla al fiscal de la Nación, Chávarri, lo que quiere que él diga y haga, así como cuando siendo ministro del Tribunal Constitucional le soplaba al ex Contralor General de la República, Alarcón, que santifica el contrato y la agenda de Chinchero? Y bueno, ahí cita una entrevista, si no me equivoco. Entonces, para nosotros lo ideal sería que diga, hemos revisado todo y todo está bien. Eso sería lo ideal. Pero quizá la Contraloría diga, oye, vamos a censurar algo, que diga esto acá, sí, pero lo superamos de otra forma, por decir, oye, seguimos. Muy bien, este tuit de Marta Chávez habla del fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, y quiero entender hacia dónde va. Explíqueme usted, porque estoy un poco confundida con su mensaje. Bueno, hay que recordar que el día de hoy llegó el exministro Torne de Economía y bueno, ya hay una acusación constitucional contra él, justamente por el tema de Chinchero, por el tema de Alarcón, ¿no? Y bueno, esta denuncia constitucional ha sido impulsada por Chávarri, que es el fiscal, porque a ellos les corresponde el antejuicio, los funcionarios y exfuncionarios de alto nivel les corresponde el antejuicio, ¿no? Es lo que establece la Constitución. Y obviamente, si ya lo denunciaron a Torne hoy día, no me queda duda que el lunes será denunciado quien le siga ahí en el mando, quien tenía, digamos, la cartera en ese entonces, es Vizcarra, pues. Así es. Después quien le sigue está Kuczynski como presidente, ¿no? Y también está Zavala, que era presidente del Consejo de Ministros, quienes eran, digamos, el rostro visible de quienes tomaban las decisiones políticas y técnicas dentro del Ejecutivo, ¿no? Entonces, básicamente, bueno, seguimos con esta lucha, ¿no? Con esta lucha de egos, de egoísmo, de poder. No me queda duda que Chávarri es el fiscal del queiquismo, ¿no? Porque hablar de fujimorismo es muy extenso, creo, del queiquismo. No me queda duda de ello, y es lamentable también ver de que haya un fiscal de la Nación que esté de una manera buscando revancha, o que sea una especie de instrumento, un instrumento técnico, con una marioneta para que, digamos, a él se le mueve, que haga una cosa u otra cosa en contra del Ejecutivo, ¿no? Es cierto que hay cosas que se tienen que aclarar dentro del caso Chinchero,
pero creo que ahorita es el momento menos oportuno, más pareciera una venganza, ¿no? Porque ya, bueno, Keiko y su cúpula se van a prisión. Prisión. Ah, ya, entonces el otro señor actúa denunciando y ahora mandando quizás a prisión, porque si es que se habla de colusión, se habla de malversación, estamos hablando de por lo menos también 20, 25 años de prisión, y ahí están los documentos. Y sabe Dios qué cosas más habrán que se va a difundir, bueno, ahora que acaba el feriado largo y todo esto. Esta semana ya acabó lo de Keiko, acaba la Fuerza Popular y comenzamos otra novela, ¿no? O sea, cada semana, en verdad, la política peruana, cada día, en verdad, es un titular nuevo, ¿no? Y no me sorprendería que esta semana se descubran cosas más, hasta mismo Vizcarra, sabe Dios, que esté inmiscuido en temas de responsabilidad funcional, administrativa y penal, ¿no? Que le podría hasta costar el puesto, ¿no? O al menos quedaría mal frente a la población, y ese alto índice de aprobación puede caer, porque así es la política. La política no hay muertos, y en la política hay, bueno, a cada rato hay la situación del boomerang, ¿no? Puede ser que un día estás arriba y otro día estás abajo, ¿no? Entonces habrá que ver cómo responde, ¿no? Torne, habrá que ver cómo actúa Zavala y los otros que están incluidos ahí, ¿no? Y que realmente lo que se sepa es la claridad, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió, ¿no? Lo que sí de alguna manera le salva es de que ese contrato no prosiguió. Entonces ahí, digamos, la responsabilidad de repente es administrativa funcional, pero de alguna manera existe una esperanza de que se salvan del tema penal, porque acuérdate que ese contrato al final se declaró nulo, ¿no? Entonces no se llegó a concretar de todo, ¿no? Entonces ahí, digamos, la salida del legal podrá de alguna manera, vamos a ver si es que los limpian o no, pues no. Hablar de Pedro Chávarri es también pues hablar de Keiko Fujimori, como se dijo hace un instante. Y es que en el juicio, bueno, en la audiencia en la que finalmente se dictó esos 36 meses de prisión preventiva para Keiko Fujimori, el juez Richard Concepción Carguancho fue bastante enfático en que dos habrían sido los objetivos de esta cúpula, esta organización criminal enquistada, como le ha dicho en Fuerza Popular, que tendría como objetivo blindar, ¿no? Lo dijo en hipótesis, blindar a Pedro Chávarri para tenerlo pues sometido, y también tener una figura en el Poder Judicial que sería César Inostroza. Estas eran parte de las hipótesis que había expuesto el fiscal José Domingo Pérez, y el hecho de que esta denuncia, Alfredo Torne, aparezcan justo después de esto, como se dice, parece una venganza política, ¿no? ¿Está apuntando Chávarri a Vizcarra? Sí, definitivamente sí, porque acuérdate que quien ve el tema del desembolso de los dineros es el ex ministro de Economía, o en este caso, del caso Chinchero, es Torne, pues, y quien firmó el tema de los contratos, la adenda, los informes técnicos, aparte del viceministerio, el director correspondiente que veía el tema de aeropuertos, es el ministro de Transportes, ¿no? Y él era el ministro de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Y eso se suma nuevamente a los cuestionamientos que hay sobre Pedro Chávarri, porque al finalizar la audiencia, el fiscal José Domingo Pérez salió a la prensa y lo único que dijo fue: hay que evaluar, después de la decisión que se ha tomado, o sea, la importancia o el hecho de que Pedro Chávarri siga a la cabeza del Ministerio Público, ¿no? ¿Cómo toma esa actitud del fiscal José Domingo Pérez? Bueno, en verdad, el señor José Domingo Pérez hace mucho tiempo que viene hablando. Está de una manera cae su accionar al sensacionalismo, porque en verdad declara como un analista político, declara como si él fuera alguien que no está llevando a cabo una investigación fiscal, que lo que establece la ley orgánica del Ministerio Público y el Código Procesal Penal es la de la reserva. Está bien, es cierto, su función es recabar la prueba o los medios de prueba, pero el tema reservado. Él declara como un ciudadano de a pie. Es cierto que a cualquiera nos puede indignar la forma como procede Fuerza Popular y muchos partidos políticos, pero creo que es un poco inmaduro, si queremos verlo así, en muchas declaraciones que él da, muy apresuradas, que se puede dudar de su imparcialidad, ¿no? Porque es como que él estuviera diciendo: ya sabes qué, acá está todo, sé todo el tema del delito, y ya estoy como prejuzgando o de alguna manera anticipando mi decisión, ¿no? Con esas declaraciones que da. Acuérdate que, como establece la Constitución, todos somos inocentes hasta que no se pruebe lo contrario. Y él, con más razón, bueno, si bien es cierto que él es el que, de acuerdo que establece la ley, es titular de la acción penal, pero él tiene que sustentar eso que él habla en la prensa en el juicio, pues. Ahí se verá realmente si la sala va a sentenciar o no.
Porque acuérdate, todo lo que él viene declarando, diciendo prácticamente que todos somos delincuentes, que puede ser que sea así o no, imagínate que terminen absolviéndolos a los 12 señores que están ahí. El señor va a quedar con un gran difamador, ¿no? Entonces yo creo que con un exfuncionario, y sobre todo eres fiscal que está a cargo de una investigación emblemática, pienso que debería guardar cordura y guardar la reserva del caso, ¿no? Que es lo que debería corresponder, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Víctor, por esta entrevista. Bueno, hay que dejar los egos, la lucha de poderes y enfocarse en la agenda nacional, que está un poco pues paralizada por todo el contexto político que vivimos. Bueno, vamos a un corte comercial y regresamos con más información.